el Gobierno y en concreto el ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, ha abierto un melón que está provocando cierto malestar entre algunas, no todas, las asociaciones de autónomos tras presentar un nuevo modelo de cotización por ingresos reales para las personas que trabajan por cuenta propia y por tramos de facturación. Hoy vamos a poner voz a la principal asociación de autónomos de España, ATA, y nos escucha desde Madrid su presidente y también vicepresidente de la patronal COE, Lorenzo Amor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, lo primero que le quería preguntar, porque bueno, además yo creo que mucha gente no lo acaba de entender estos días, es por qué hay tanta división entre las propias asociaciones de autónomos sobre este asunto. ATA lo rechaza de plano, ustedes dicen que será la ruina del sector. Sin embargo, otras como UPTA quieren incluso que los plazos para que entre en vigor se acorten. ¿Qué está pasando? Pues mire, yo lo único que le voy a decir es que nosotros no vamos a soportar un hachazo a los autónomos que se enmascare en una mejora de prestaciones, una subida de cotizaciones con un afán recaudatorio que va a significar 2.000 millones de euros en los primeros años para terminar en el año 2031 con una recaudación extra de 5.000 millones de euros. Hombre, ¿qué quiere que le diga? Yo no tengo la cara suficiente ni la vergüenza para decirle a 1.800.000 autónomos, a prácticamente 120.000 autónomos de Castilla y León, que entre el año 2023 y 2024 le va a subir un 40% sus cotizaciones, con la que está cayendo. El virus no se ha ido, los precios energéticos, ahora hay que devolver los créditos ICO a partir de abril, el aumento de los costes laborales, pero tampoco tengo cara para decirle, como se le está vendiendo a los autónomos, que esto va a ser una bajada de cotizaciones. A 1.400.000 autónomos en España, concretamente en Castilla y León hablaríamos unos 70.000, le va a bajar un 5% en 2023 y otro 5% en 2024. Pues yo entiendo que haya organizaciones que digan que la música les suena bien. Yo no tengo, como digo, ni la cara ni la vergüenza de decirle esto a los autónomos, porque los autónomos hay que contarles la verdad. Y la verdad es que esto es un hachazo, esto es una reforma que lo que pretende es pues, que los autónomos volvamos a tener que pagar más. Es una subida encubierta de impuestos, en este caso de los impuestos al trabajo, y lo mismo que hace unos meses se iba a poner en marcha un mecanismo de equidad intergeneracional para garantizar las pensiones y terminó en una derrama, en una subida del 0,6% de las cotizaciones. Esto de cotizar por ingresos reales, que todavía no nos ha explicado Agencia Tributaria ni nadie nos ha explicado qué entienden por ingresos reales, no es otra cosa sino una subida de cotizaciones pues prácticamente para el 55% de los autónomos y una bajada para un 45%. Según cifras publicadas hoy por el Gobierno, los autónomos, lo habrá leído en algunos medios, causan un agujero de 10.000 millones a la Seguridad Social. Digamos que no les salen por tanto las cuentas. Y con este nuevo modelo, según dice el Gobierno, esta nueva reforma se bajará a los 8.000. También dice que hay un desfase porque la mayoría de los trabajadores autónomos ha elegido cotizar por la base mínima, lo que agrava las dificultades para pagar las pensiones de los autónomos que ahora están jubilados. Si esto es así, yo no sé cuál es la solución que daría usted para revertirlo. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando el Gobierno da esa cifra sería lo ideal que separara, cuando habla del RETA, que separara las cifras. Porque mire, me va a permitir que indudablemente contar que en el año 2012 pues se integró, y hay muchas personas en Castilla y León, el régimen agrario por cuenta propia en el régimen de autónomos. Aquello significó que al régimen de autónomos, que era el más rentable de la seguridad social, pues entraran personas que durante años pues, han tenido una cotización más reducida. Entraron 300.000 cotizantes aproximadamente y 1.000.000 de pensionistas. Había 900.000 pensionistas autónomos nada más. Como comprenderá, entró uno de los regímenes, como por ejemplo el de la minería a día de hoy, de los más deficitarios en el RETA. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Que el régimen agrario por cuenta ajena entró en el régimen general, que sí ha podido absorber ese número de trabajadores que entraron, pero no entraron tantas personas en el ámbito de pensionistas.
Pues desde el año 2012, de ser un régimen rentable, hemos pasado a ser un régimen deficitario. No ha habido cotizaciones suficientes, pero tampoco trabajadores agrarios suficientes, e incluso altas de nuevos autónomos suficientes como para mantener el régimen, y lo que ha venido provocando, como le digo, ese déficit del que hoy hablamos. Claro, cuando se habla de que las pensiones están complementadas, pues también habría que decir, y hay muchas personas que saben que la base de cotización que se ha tenido en el régimen agrario es una base de cotización pues inferior a la que tiene el autónomo. Y eso, cuando ahora muchos se están jubilando, porque digo, esa integración fue hace 10 años, cuando ahora se están jubilando, pues indudablemente se jubilan con pensiones que no llegan a la pensión mínima. Por eso hay que complementarle a mínimo. Pero este no es el problema, ¿no? Como digo, el gobierno lo que tiene que tener claro es que cuando toma una decisión de esta, que la toma el sistema de seguridad social, lo que no puede es que tengamos que absorber todo esto a base de castigar a los autónomos con mayores cotizaciones. Porque le voy a decir una cosa. Es como si en estos momentos la seguridad social nos subiera todo porque tenemos un agujero. Porque la seguridad social tiene un agujero importante, no solamente los autónomos, lo tiene en general. Lo que pasa es que acude a los presupuestos generales del Estado para que el presupuesto general del Estado ponga dinero. Entonces, Usted Sí, decía usted sí, sí, estos claro. días en varias entrevistas que el Gobierno propone un sistema para los autónomos como si fueran asalariados. Pero claro, no son lo mismo porque los autónomos pues no cobran todos los meses lo mismo, ni se les paga las vacaciones, la morosidad que no tiene en cuenta, bueno, que no sufre un asalariado, etcétera, etcétera. El hecho de que si se suben las cuotas luego mejoren las prestaciones no les convence. Y le pregunto más, ¿hay Pero, autónomos que estén cobrando menos o facturando menos de 600 euros, que digamos serían los grandes beneficiados, que le han pedido a usted, por favor, apoye este modelo? a ver, este sistema que nos están vendiendo, el titular es muy bonito, cotizar por ingresos reales, pero esto es una falacia, porque se nos está contando que va a mejorar las prestaciones. El propio ministro de Seguridad Social hace pocos días dijo que 2 de cada 3 autónomos va a pagar menos, pero a renglón seguido dijo que va a subir las cotizaciones. Si 2 de cada 3 autónomos van a tener menor cotización, cuénteme usted cómo va a haber mejores prestaciones. A menos cotización, menos prestación. Por tanto, esta es la primera de las falacias en las que está sostenida este sistema. Segundo, usted lo ha dicho, es que hay que cotizar como los asalariados. Comparar a un autónomo con un asalariado es desconocer lo que es un autónomo y la capacidad de asunción de riesgos que tiene un autónomo o tiene un empresario. ¿O es que la seguridad social va a pagar el mes de vacaciones a los autónomos? ¿O es que la seguridad social va a pagar las facturas pendientes en morosidad que tienen los autónomos? Piense que 1 de cada 3 autónomos en Castilla y León sufre cada año al menos un impago. Pero es que tampoco podemos cotizar como un asalariado, o es que la seguridad social nos va a pagar una indemnización como nosotros pagamos a los trabajadores cuando cerramos nuestro negocio. Pero además está basado también en, como usted dice, que si nosotros no estamos de acuerdo en cotizar como asalariado o que las personas que menos ganen coticen menos. Esto no es nuevo, llevamos pidiéndolo muchos años. El problema es que el planteamiento que nos están haciendo es que una persona que gane 4.000 euros va a tener que pagar 2.100 euros, el 50% de cotización. Esto tampoco es un sistema por ingresos reales. Entre otras cosas, porque lo lógico es que los autónomos que están en pérdida no tengan que cotizar. Y señor López Amor, ¿hay riesgo de que esta reforma incentive la economía sumergida? Es decir, que, bueno, que muchos autónomos no declaren todos sus ingresos, como ocurre en muchos casos. Pero si el problema no es la economía sumergida y declarar los ingresos, si el problema es que es un sistema injusto y desigual, entre otras cosas porque trabajando las mismas horas, facturando lo mismo, puede haber autónomos que paguen el doble que otros por seguridad social. Y le voy a poner un ejemplo. Un periodista autónomo. Periodista autónomo de los que Cada vez hay más, cada vez hay van a más. tener 81.000 en España, 81.000. Un periodista autónomo que facture 24.000 euros al año. Tampoco nos vamos a ir muy lejos. Ese periodista autónomo, esos son sus ingresos.
Pero la seguridad social, los únicos gastos que permite deducirle es precisamente la cotización de la seguridad social. No le permite deducirse el coche, el parking, prácticamente nada. Sin embargo, un agente comercial, yo lo soy, que pueda trabajar las mismas horas que ese periodista, ingrese también 24.000 euros de facturación, le voy a decir que voy a pagar la mitad de la seguridad social que ese periodista. ¿Sabe por qué? Porque Hacienda me permite deducirme todo. Entonces, esto es un sistema injusto, porque esto no son ingresos reales. Está sujeto a la capacidad de deducción. Les voy a poner otro ejemplo. Mire, un matrimonio que van a una comida hoy en Valladolid y van con un proveedor de tecnología del negocio. Ese matrimonio, uno de los cónyuges es autónomo persona física y el otro de los cónyuges es autónomo societario. La comida ha sido 134 euros. Si paga el autónomo persona física, puede deducirse exclusivamente 26,67 porque es una euro, 26,67 porque es una comida de trabajo. Ahora, si paga el cónyuge, que es autónomo societario, es una comida de empresa y se puede deducir los 134 euros. ¿Qué significa eso? Pues que indudablemente el autónomo societario va a cotizar menos a la seguridad social que el autónomo persona física. Esto es el diseño del sistema que nos han puesto encima de la mesa y, como le digo, es un sistema desigual, un sistema que indudablemente lo que va a significar, y esto nos lo han dicho durante muchos años, cuando esto no es nuevo, no es que lo haya inventado ni el ministro Escrivá, ni esto se venía hablando desde el gobierno de Rajoy de implantar un sistema de estos, pero tanto la Secretaría de Estado de Seguridad Social como la agencia tributaria no lo veían. Y siempre nos decía la agencia tributaria un aspecto. Esto lo que iba a traer consigo es una bajada de rendimiento y que iban a bajar los rendimientos netos de los autónomos. Y, presidente, ¿por qué? Porque sí, le iba a preguntar, ¿cómo está el sector en estos momentos después de esta dura pandemia? ¿Está remontando a buen ritmo o todavía la economía no se mueve lo suficiente precisamente por el miedo al virus? Bueno, hagamos un análisis, perdón, de los últimos 6 meses, ¿no? Porque si lo hacemos en este momento puntual, estamos todavía con el virus encima de la mesa. Hay, bueno, pues prácticamente una desconfianza generalizada, se está notando. Pero sí, en primer lugar, permítame que le diga que en estos últimos 6 meses sí podemos decir que 1 de cada 3 autónomos prácticamente ya está facturando lo que facturaba antes de la pandemia. El problema lo tenemos con 2 de cada 3 autónomos, que además se concentra en determinados sectores y donde desgraciadamente no se ha recuperado todavía esa facturación. Donde se están pagando ahora mismo alquileres, doblemente los alquileres. Uno, los que se aplazaron por la época de la pandemia, que le dieron una moratoria, y otro, los del mes en curso, ¿no? Pero también se está pagando unos precios de carburante, unos precios energéticos, que en el caso de la luz, como usted está viendo, es prácticamente el doble y el triple, depende de la actividad de lo que está ahora. Pero esto se ha juntado con una variante que hemos tenido, que indudablemente ha sido un tsunami, que ha producido bajas, que ha producido incluso cierre de negocios porque no hay quien los pueda ir a atender, pero también un retraimiento en el consumo. Hombre, somos un poquito optimistas de que este año 2022 tiene que ir mejor que el 2021 y esperamos que la incidencia, que lleva 3 días bajando, continúe esta senda. Pero también estimamos que hasta el año 2023 no va a conseguir recuperarse por lo menos un 50% de los autónomos. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo viene este sablazo, ¿no? Porque ya le digo que esto puede suponer o ser inasumible ser autónomo para precisamente muchos autónomos. Y déjeme que le diga otra cosa, ¿no? A veces utilizamos siempre el derecho comparado y nos gusta mirar con los otros países de Europa. Ser autónomo en el año 2023 con esta propuesta del gobierno va a ser una actividad de riesgo extremo. Pero además los autónomos españoles van a perder competitividad. Van a tener la mala suerte que en cotizaciones van a tener que pagar, por ejemplo, 4 veces lo que paga un autónomo en Reino Unido. Prácticamente 6 veces lo que paga un autónomo en Alemania, en Holanda. El doble de lo que paga un autónomo en Alemania. El doble de lo que paga un autónomo en Francia. Y
pues prácticamente 6 veces lo que paga un autónomo en Irlanda, que paga el 5% de la diferencia entre los ingresos y los gastos. En Portugal... Ustedes siempre se quejan de que son los autónomos los menos escuchados por los gobiernos y que ha faltado empatía y que nunca se les ha tratado bien. Mire, yo no me quejo. Mire, yo ¿sabe lo que recomendaría a cualquier gobierno? Hoy se lo decía a Pablo Casado en una reunión que he tenido con él. En España hay 19 millones de ocupados. 3 millones son empresarios. Pero ¿sabe lo que me encantaría a mí? Sobre todo por pedagogía. Que todos los trabajadores cobraran la nómina más lo que se descuenta de seguridad social. Y que lo que tuvieran que pagar todos los meses a la seguridad social. Cuando cobraran la nómina primero de mes prácticamente y a final de mes tuvieran que pagar la seguridad social, se iban a dar cuenta lo difícil que es pagar una cuota de seguridad social. Bueno, y así están Porque 200... le voy a decir una cosa, los meses pasan muy deprisa, muy deprisa. Y todos los meses hay que pagar mínimo 300 euros. Y hay quien desgraciadamente le cuesta la misma vida poder juntar esos 300 euros. Bueno, pues así están 200.000 autónomos en Castilla y León y más de 3 millones en el caso de España. Tengo aquí a 3 tertulianos que también le van a hacer una pregunta breve. Arenales. Sí, bueno, en principio, señor Amor, don Lorenzo, enhorabuena y mucha fuerza por esa lucha que hace por lo que a mí me parece que son los grandes héroes de la clase de la parte productiva en España, que son los autónomos, especialmente los pequeños y medianas, que son las pequeñas y medianas empresas y los 3.200.000 autónomos que cada día se juegan la vida, que cada día levantan la persiana y que cada día están, bueno, pues desafortunadamente siguen bastante desamparados por parte de los poderes públicos. Entonces, en este sentido, felicitarle y animarle, y a mí me ha sorprendido mucho que, como usted ha mencionado algunos, yo también había notado aquí que no solamente hay serios problemas técnicos en esto que ha presentado el Gobierno, como son los autónomos colaboradores, cómo van a ser tratados, o los temas de pluriactividad, que muchos autónomos tenemos temas de pluriactividad, o cómo afecta, usted lo ha mencionado, a los autónomos societarios, o el cambio de las listas de los gastos deducibles, cómo va a cambiar en esos gastos deducibles, pero también cómo afecta este sistema a los que ahora están en módulos, este sistema nuevo de tramos, si les va a afectar a los que están en módulos o no, o una cosa tan elemental como si se puede descontar de los ingresos el IRPF que ya esté pagado. O sea, hay muchísimas dudas encima de la mesa que, lógicamente, pienso que es intolerable que en este momento haya un acuerdo por parte de las asociaciones de autónomos con el Gobierno. Entonces, me ha extrañado mucho que UPTA, que creo que es la que está cercana a UGT, y la otra, UTAE, creo que se llama, la que está próxima a Comisiones Obreras, pues parece que han hecho alguna indicación de que pueden estar cerca de la posición del Gobierno, cuando esto me parece un auténtico hachazo a prácticamente el 50% del colectivo de autónomos, que insisto, son los grandes euros, y me parece que, bueno, que los datos del Gobierno del señor Escrivá no coinciden. Pero vamos, después de que yo le escuché hace poco al señor Escrivá diciendo que los recibos de la luz no estaban subiendo, lo escuché en una rueda de prensa. Yo no sé a qué empresas iría para decir que los recibos de la luz en este país no estaban subiendo y que se conservaran a otro nivel. Entonces, lo único que le pido es que siga luchando, porque es el auténtico colectivo de héroes y heroínas que tenemos que seguir protegiendo, porque solamente de la generación de empleo en este país viene el 80%, usted lo sabe mejor que yo, más del 80%, de la pequeña y mediana empresa, y es precisamente la gran debilidad que seguimos teniendo en España, como es esa. Y cuánto me gustaría que le aconsejase al ministro Escrivá cuando le vea, y al presidente del Gobierno, que haga lo mismo que ha hecho el presidente alemán, ¿no?, que usted ha mencionado aquí, que siendo también socialista ha dicho que le va a dar unas buenas ayudas a todo el tejido productivo y que va a bajar los impuestos en 30.000 millones de euros, que copien del presidente alemán, del canciller alemán en este caso. Yo, Arenales, solo decirle una cosa. Hombre, no sé si esta reforma saldrá ni tal y como está, pero desde luego lo que nosotros no vamos a apoyar es una subida de cotizaciones que sea superior a lo que sube la economía cada año, a lo que sube el IPC cada año, ¿no?, y a lo que sube la vida. Somos empresarios, somos autónomos, somos empresarios, y por tanto dependemos del consumo y de la actividad económica. Plantear que en los próximos 3 años una cotización suba el 20% cada año, un 60%, es no haber emprendido nada en su vida, no saber lo que es ser un empresario ni lo que es pagar unos gastos ni levantar una persiana. Ya le digo que, hombre, nosotros sí consideramos que hay que mejorar cosas, que hay autónomos que tienen que mejorar la cotización. Siempre hemos defendido la libertad y que se haga de forma voluntaria, incentivando la mejora de las cotizaciones, pero también pensamos
que yo estoy cansado de populismo, ¿no? Decir que aquí se le va a bajar las cotizaciones a los que menos ganan y en 2 años bajárselo un 10%, eso, bueno, pues claro, a mí no me lo tienen que explicar porque yo sí tengo mis números, ¿no? Yo entiendo que el señor Escrivá tenga los suyos. Fíjese, hace pocos días cuando lo de ingreso mínimo vital, perdón, no he dicho ingreso mínimo, no quería decir eso, el mecanismo de equidad intergeneracional dijo que se iba a recaudar 50.000 millones, ¿no? Sí. La IREF, que es donde estuvo él trabajando meses antes, pues le tuvo que rectificar y decir que desde luego si se puede recaudar, se recaudaría la mitad, ¿no? Por eso permítame que también, yo dije el otro día que tenía un afán recaudatorio y dice que esto no tiene afán recaudatorio. Bueno, entonces, ¿por qué se hace? Porque, como bien se ha dicho antes, cada año se pretende recaudar 2.000 millones de euros más. Si esto no tiene afán recaudatorio... Le va a preguntar ahora a Rafael Daniel, que es el delegado del Economista aquí en Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿en qué medida puede desincentivar la creación de nuevos negocios, ¿no? Porque llevamos 2 o 3 o 4 años hablando de los emprendedores, del apoyo a los emprendedores, y lógicamente este hachazo pues puede ser un aldabonazo, puede ser un obstáculo importante. Y luego, ¿qué capacidad tienen, hasta dónde están dispuestos a llegar para parar esta reforma? Bueno, en un mundo globalizado, desde el momento que Portugal es más barato que España en cotizaciones en impuestos, pues no dude que pueden deslocalizarse muchos emprendedores. Pero es triste, ¿no? Hoy me acompañaba en la reunión con Pablo Casado, que precisamente por la mañana tuve una entrevista con su medio de comunicación. Me acompañaba el presidente de los jóvenes empresarios de España, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Que cómo otros países, pues por ejemplo Irlanda, ¿no? Pagan un 5% de cotización la diferencia de ingresos y gastos, o como Holanda, que tiene una cuota de 50 euros, ¿no? O como el Reino Unido o Francia, por ejemplo, que el primer año no es que tengan tarifa plana, es que en Francia el primer año no se paga seguridad social. Y a partir de ahí, a los años siguientes, se paga un 12% de la diferencia de ingresos y gastos el sector comercial, un 18% los profesionales y luego un 18% el sector servicios y un 21,3% las profesionales liberales. Pero claro, este planteamiento que nos están haciendo, pues si ustedes ven que una tabla que hay en el año 2031, un autónomo que gane 400 euros al mes va a pagar 186, pues un 40 y tantos %. Pero es que un autónomo, vamos a hablar mediano, que gane 1.300 euros, pues va a pagar 500 euros, otro 40%. Es decir, digo esto por la diferencia de que veamos, esto desincentiva el emprendimiento, indudablemente. O tener la obligación, durante muchos años hemos hablado, hay que pagar pagamos el IVA antes de cobrar las facturas, ¿no? Y que a ver cómo se solucionaba eso. Ahora vamos a tener un problema. Y es que vamos a pagar la seguridad social antes de cobrar facturas. Aun teniendo morosidad, como esto está sujeto a los ingresos que tenga, pueden estar los ingresos declarados, pero las facturas no cobradas, y tendrás que pagar la seguridad social. Una barbaridad. Por último, Natalia del Barrio. Hola, buenas noches. Usted ha hablado de que el pagar según facturación pues era una falacia de la propuesta del Ministerio de Escrivá, porque no va a mejorar las prestaciones sociales. Y mi pregunta es, ¿por qué no se pelea porque aumenten las prestaciones sociales con este tramo, con esta propuesta de 13 tramos en la que se supone que va a depender del nivel de facturación, que por ejemplo en Francia, usted se le ha olvidado comentarlo, en Francia también se paga el nivel de facturación? Y lo digo porque usted, por ejemplo, también ha puesto a Alemania como ejemplo de cuotas, pero por ejemplo en Alemania también se paga aparte un seguro médico privado. Digo, ¿no sería mejor de alguna manera pelear más por las prestaciones sociales de los autónomos, que es cierto que, pues, es que casi son inexistentes, y ya no quiero hablar de maternidad y conciliación, etcétera? Bueno, perdóneme, yo cuando me he referido a Francia he dicho que se paga un 12% sobre ingresos en el sector comercial, un 18% en el sector servicios y un 21%. En España se va a pagar prácticamente el doble.
Y cuando me he referido a Alemania, se paga 140 euros y luego un seguro médico de 200 euros. Son 340 euros. Piense que en España, en el año 2024, la inmensa mayoría de los autónomos, por encima de la mitad, van a pagar 453 euros. Como mínimo, como mínimo. A ver, usted me dice que si tenemos que trabajar para mejorar las prestaciones. ¿Usted sabe que hoy un autónomo tiene todos los tramos que quiera? Los que quiera. Entre 965 y 4.000 euros puede elegir la base que quiera, euro a euro, y cambiarla 4 veces al año. Además es rapidísimo, es rapidísimo. Lo que a lo mejor hay que preguntarse es por qué 2 millones de autónomos, no de los 3, porque hay 1 millón de autónomos, que son los autónomos societarios, porque esta otra mentira que se está contando. Se dice que el 87% de los autónomos cotiza por 294 euros. No es verdad. En España hay 1 millón de autónomos, que son los llamados autónomos societarios, que cotizan por una base superior al salario mínimo, superior a 1.200 euros, y pagan 371 euros. Por cierto, le voy a decir una cosa de la propuesta del Gobierno. A estos 371 euros, según el Gobierno, le va a bajar 20 euros a cada uno, porque la tarifa mínima es 351 en el año 2023. Ya se lo hemos dicho que lo corrija, ¿no? Porque no nos parece muy lógico que con este afán recaudatorio se quiera perder 240 millones de euros al año. Un autónomo puede elegir ahora la base que quiera. Es verdad que tenemos 2 millones de autónomos que cotiza el 87% por la base de 965 euros. Quizás lo que nos tenemos que preguntar es por qué tenemos tanta gente que cotiza 294 euros. Yo le voy a decir por qué. La inmensa mayoría, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede cotizar más? Pero luego hay otra gran parte porque tiene desconocimiento. Yo cuando voy a Castilla y León o a algún sitio a dar una charla, después de esa charla le aseguro que hay mucha gente que va voluntariamente a cambiarse la base y a subírsela. Pero eso no se ha hecho, esta pedagogía no se ha hecho. Y ahora lo que se quiere pretender es dar un hachazo, intentar que las prestaciones se mejoren de forma obligatoria. Pero me voy a quedar con un dato que son los rendimientos netos declarados del año 2017, que es el último que aparece desagregado. En España hay 1.400.000 autónomos que no llegan al SMI, a 1.125 euros por 12 pagas. Pues este 1.400.000 se le va a rebajar en 2023 un 5% y en 2024 un 5%. Dígame qué mejores prestaciones van a tener estos autónomos. Prácticamente las que tienen hoy. Le voy a pedir, nada, casi con un sí o con un no, que me contestara una pregunta porque es de plena actualidad y usted es vicepresidente de COE. Viendo los últimos movimientos y declaraciones de los diferentes partidos, sobre todo de los nacionalistas, sobre la negociación de la reforma laboral, ¿confían que finalmente no se cambie ni una coma, como exigía el señor Garamendi? Muy breve, por favor. No, no lo ha exigido el señor Garamendi. Ayer hubo comité ejecutivo de COE y junta directiva de COE y las decisiones del señor Garamendi son porque están respaldadas por el comité ejecutivo y la junta directiva de COE. Y ayer el comité ejecutivo y la junta directiva de COE, no ayer, ya lo trasladó con anterioridad el 23 de diciembre, pues que esto es un acuerdo y los acuerdos se respetan. Es un acuerdo que es un acuerdo equilibrado y el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos y la patronal. Y, por tanto, si el Gobierno abre este acuerdo que está equilibrado, y se lo digo, que está sujeto con hilos, el 22 por la noche no estaba cerrado el acuerdo, se cerró a la 1 de la mañana. Si esto pues se abre en el Congreso, en la tramitación del Real Decreto, pues indudablemente no hay problema. Nosotros diremos que no hay acuerdo, ¿no? Porque cuando se incumple lo pactado entre algunas de las partes, pues indudablemente una de las partes puede renunciar a ese acuerdo. Y evidentemente lo que perderemos es la confianza en seguir llegando a acuerdos con el Gobierno. Pues Lorenzo Amor, presidente de ATA, estaremos muy pendientes, por supuesto, de la reforma laboral y de esta negociación del nuevo modelo de cotizaciones que, como usted decía, bueno, ha arrancado y tienen confianza en que no quede la propuesta que está encima de la mesa tal y como está a día de hoy. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias, un saludo.